Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en la clase de bioética aplicada. Yo soy la profesora licenciada Giovanetti Carla y el día de hoy vamos a ver comités de bioética, diferentes tipos de comité, funciones. ¿Qué es un comité de bioética y cuál es la función principal? Bueno, comité de bioética, primero, ¿qué es un comité por sí solo? Bueno, el comité es un conjunto de personas que desempeñan una labor determinada porque van a actuar representando a otros, a un colectivo. Ahora, comité de bioética, entonces sería un conjunto de personas que representan a un colectivo, pero con temas acordes ¿a qué? A la bioética. Acordémonos lo que decía Potter, que fue el primero que introdujo el concepto de bioética en uno de sus escritos, y él lo que proponía era esta nueva disciplina, ¿no? Que sirviera como un puente entre todo lo que tiene que ver con lo científico, los avances científicos y demás, y humanístico, ¿no? Un puente entre lo científico y lo humanístico centrado en la ética. Estos comités son grupos de comité de bioética, son grupos de consenso que van a ayudar a resolver dilemas bioéticos. Ahora vamos a ver qué es esto de dilema. Dilemas bioéticos, dilemas, problemas que tienen que ver con lo ético. Grupo multidisciplinario para debate y decisión. Multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más variado sea el grupo, cuanto más variado en género, masculino, femenino, en profesiones, por eso multidisciplinario, ¿no? En profesiones, antropólogos, médicos, enfermeros, abogados, mejores van a ser los resultados, ¿sí? ¿Y qué hacen? Deciden sobre conflictos éticos, llegan a un consenso, hacen una reflexión sobre un determinado caso, problema o dilema, que vamos a empezar a introducir esa palabra nueva, dilema bioético, y logran decidir sobre ese dilema, sobre diferentes opciones que surjan para llegar a una conclusión. Sigamos. Bueno, hablando de dilema, ¿qué es un dilema bioético? Y miren este esquema, está un poco acá representado. A, B, dos caminos distintos, para un lado y para el otro, y en el medio dos personas contrapuestas, contrarias entre sí. Bueno, eso es un poco lo que representa un dilema, ¿no? Un dilema son, en este caso bioético, es un argumento que está formado por dos proposiciones morales, dos, tres, etcétera, o cuatro, según el caso, que están contrarias entre sí y se encuentran en una disyuntiva. En términos más sencillos, un dilema nos enfrenta a varias opciones de actuación que entran en conflicto, pero no cualquier conflicto. Si estamos hablando de dilema bioético, el conflicto al que nos se va a enfrentar es de tipo ético, ¿no? Son situaciones difíciles, son comprometidas en las que hay varias posibilidades de actuación, A, B, C, dependiendo del caso, y no se sabe cuál escoger. No se sabe cuál escoger porque tal vez todas son buenas. Todas esas opciones son igualmente buenas o todas esas opciones son igualmente malas. Eso tendrá que resolver el comité de bioética. Entonces podemos decir que un dilema va a colocar una persona o en este caso al comité entre la espada y la pared, porque va a tener que resolver una situación, un conflicto. Sigamos. Pero ¿qué tipo de conflictos o dilemas bioéticos se puede enfrentar el comité? Bueno, puede haber un caso que le llegue al comité en que dos principios bioéticos se contradigan. ¿Cuáles serán los principios bioéticos? Justicia, autonomía, no maleficencia, beneficencia. Bueno, en algún momento, en algún caso puede pasar que se enfrenten. Pero no quiere decir que uno sea más válido que otro, sino que se contradicen en ese caso particular. Acá lo dice, cuando dos principios son válidos,
pero se contradice uno al otro. En ese caso que se nos presenta, bueno, ahí el comité tiene que actuar. ¿Qué otro conflicto puede haber? Bueno, un conflicto entre dos acciones que tienen razones a favor, pero también tienen razones en contra. Acá lo dice, realizar acciones en las que se lesione el paciente, si la hago, pero el hecho de no hacerlas también lo estoy, ay, no me sale la palabra, perjudicando. Otro tipo de conflicto de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se realizan acciones terapéuticas en contra de los deseos de un paciente inconsciente por decisión de la familia. Ese es un tipo de conflicto. Conflicto entre ética personal y la del rol profesional. Esto es muy frecuente. Cuando realizamos alguna actividad que va en contra de nuestros principios morales y éticos. Conflicto entre la ética y la ley, también muy frecuente, porque la ética por ahí nos dice una cosa, pero la ley nos lleva para otro lado. Ejemplo de este conflicto es la eutanasia. Puede ser ético ayudar a morir a un paciente con una enfermedad en estado terminal por deseo de la familia, pero no esté autorizado por la ley. Bueno, estos son algunos ejemplos de conflictos que puede llegar a tener el comité. Con esto lo que quiero decir es que resolver un problema bioético no es un cálculo matemático, porque en un problema bioético entran en conflicto valores, principios, normas que se tienen que resolver y no dan como resultado 2 más 2, 4. ¿Sí? Es mucho más amplio. Se requiere el análisis, la sutileza, mucha intervención de diferentes profesionales, de un equipo multidisciplinario, el cual pueda reflexionar desde diferentes perspectivas y una metodología de análisis, ¿no? Porque para resolver conflictos, dilemas bioéticos, tiene que haber un método. A modo de información, hay una ley, la 3302 en Cava, Argentina. De acuerdo a esta ley, el comité está conformado por un grupo de profesionales y no profesionales relacionados al ámbito de la salud, del derecho, de las ciencias sociales u otros ámbitos vinculados a la bioética, no perteneciendo ningún integrante a la estructura jerárquica del hospital. Debe asegurarse la representación de la población de acuerdo a las características de género, rango etario, equitativamente. Además, esta ley precisa que la cantidad de miembros pueda oscilar entre 10 y 15. Bueno, esta es una de las leyes de comités de bioética en Cava, la 3302. Lo más importante de acá es que esto es importante porque a veces nos encontramos con personas o miembros del comité que ocupan puestos jerárquicos. O sea, nos encontramos con un miembro del comité que es jefe de un servicio o el director médico. No puede ocupar ningún cargo. Los miembros del comité, que después vamos a ver en el otro video, ¿cuáles son las características que tienen que tener los miembros de un comité? Lo más importante acá es que no pueden ocupar cargos jerárquicos de ningún tipo, ¿sí? Porque no sería honesto. ¿Por qué es necesario un comité de bioética? ¿Para qué? Bueno, acá miren, esta premisa lo dice todo. Nadie es más listo que todos nosotros juntos. Piensen un momento qué significará esto. Va dirigida a un objetivo, no a una persona individualmente, ¿no? Esta premisa va dirigida
a llegar a una meta, están en torno a un objetivo en común, en una serie de metas que supera cualquier limitación individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trabaja en equipo, porque el comité es un equipo, ¿no? Conjunto de personas con una meta en común. Cuando se trabaja en equipo, mis limitaciones, las limitaciones individuales de cada uno pueden ser las fortalezas de otros. Lo que a mí me limita tal vez es tu fortaleza. Y lo que a vos te limita tal vez es mi fuerte. Entonces entre los dos nos complementamos. Nadie es más listo que todos nosotros juntos. Por eso es tan rico que sea un grupo variado. Y por eso es que me encanta en mis materias que trabajen en equipo, en grupo. Cuando nos agrupamos para trabajar en equipo, siempre se superan las limitaciones de cada individuo individual. Además, hay algo muy claro, que enfermería jamás puede trabajar. Un enfermero no trabaja nunca solo. Siempre se necesita del equipo para la finalidad, para el objetivo. Porque cuando trabajamos en forma individual, la perspectiva personal, tenemos una perspectiva puramente personal, ¿no? Y tal vez nos quedamos limitados en nuestros propios recursos, nuestras propias limitaciones. Y eso lo resolvemos trabajando con otro. Así en equipo se van a aprovechar los puntos débiles y fuertes de cada integrante. Como dije antes, un punto débil de uno puede reforzar el punto fuerte del otro. Por eso es tan importante que el comité sea numeroso y rico en diferencias. Sigamos. ¿Y por qué es importante crear un comité de bioética, pero para Richard McCormick? Bueno, él decía, por la complejidad de los problemas, porque no son problemas cotidianos, son problemas en donde entran en conflicto valores, principios éticos, y que un grupo especializado con una metodología específica de resolución y de análisis lo tiene que tratar para llegar a poder resolverlo. Él decía por la diversidad de las opciones, porque obviamente cuando me enfrento a un problema y estoy yo sola, una sola persona, la opción va a ser una, va a ser mi solución individual, una sola opción. Pero cuando estoy en un grupo, las perspectivas son varias. Hay varias opciones porque hay diversas personas y hay varias perspectivas de resolución. ¿Qué más decía? Protección de los centros médicos y de investigación. Por eso también él decía que era necesario un comité. Actualmente tenemos mucho acceso, la población tiene acceso a la información, con la tecnología, hay mucha libertad de expresión, que está bueno, ¿no? Porque hace a la sociedad que sea más abierta, más crítica, pero también es una preocupación para los centros de salud, porque quieren cuidar su imagen pública. ¿Cuántas veces vemos en Facebook denuncias de personas que hacen a centros, ¿no? Por mala praxis o mala atención, etcétera? Entonces, un comité de bioética lo que haría es un poco compartir la responsabilidad, ¿no? Y analizar mejores situaciones. La autonomía del paciente, ¿no? Los valores del paciente, y por ejemplo, un equipo clínico de investigación pueden estar en conflicto. Es por eso que un comité actúa como mediador. Procura que se respete la dignidad humana, la autonomía del paciente. Es importante por esto, ¿no? Para actuar como mediador entre el equipo y el paciente. Factores económicos. Tiene que ver con una distribución justa, ¿no? Y equitativa de los gastos que se le van a asignar a la institución, al hospital, a la industria farmacéutica, en cuanto a los costos según el tiempo y los profesionales, ¿no? Tiene que ver con no malgastar los recursos. Por ejemplo, en una investigación los recursos que se van a invertir tienen que servir, por ejemplo, para una población y no para un propósito personal. Convicciones religiosas de algunos grupos. Él lo que decía es,
es normal que haya diversas cuestiones bioéticas que lleven a conflictos, desacuerdos religiosos en algunas instituciones. Por ejemplo, en las instituciones privadas religiosas puede entrar en conflicto con el tema del aborto legal, ¿no? Y para eso está el Comité de Bioética. Y lo último, las decisiones individuales afectadas por la diversidad de públicos. Acá él se refería a los investigadores y el equipo médico tienen que responder a diverso público, a diversas personas, que esas personas tienen sus respectivos valores, sus creencias, etcétera, ¿no? Y a veces para resolverlo no se puede apelar solamente a la decisión de un médico solo o de un científico, porque hay decisiones que escapan tal vez a ese solo profesional. Y volvemos otra vez al concepto de grupo. Y bueno, todo esto ¿por qué? Para proteger a los pacientes frente a dilemas éticos. Por eso es importante un comité de bioética. Bueno, hay 4 tipos de comité, pero antes de entrar en detalle, primero los voy a nombrar y después les voy a decir qué cosas todos tienen en común. Bueno, hay 4 tipos: el comité normativo y o consultivo, los comités de asociaciones de profesionales de la salud, los comités de ética asistencial u hospitalaria, este es el que van a ver en el siguiente video. Comité de ética de la investigación. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos comités? Que todos trabajan en torno a la dimensión ética de las ciencias de la salud, las ciencias biológicas y las políticas de salud innovadoras. Otra cosa que tienen en común es que están integrados por diversos expertos. Todos los 4 tienen carácter multidisciplinario, lo que ya venimos hablando. Estos comités pueden colaborar unos con otros, por más que sean diferentes e independientes, pueden colaborarse, pero generalmente prefieren operar por cuenta propia. Bueno, ahora sí vamos con las características generales de cada uno de los tipos de comité. El de carácter normativo y o consultivo tiene un tamaño, toda esta información la saqué de la UNESCO, de las guías de la UNESCO. Tamaño mínimo de 18 personas y un máximo de 40. ¿Qué hace este comité normativo y consultivo? ¿Cuál es su función principal? Es asesorar. ¿A quiénes? A funcionarios públicos. Influyen en las políticas que hagan estos funcionarios de orden científico y de salud. ¿En qué ámbito? Nacional. Este tipo de comité trabaja en materia de salud pública y de derechos humanos para todos los ciudadanos. Es de alcance nacional. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Se aplica en determinada provincia, como un ejemplo, esto no es real, se aplica una política de donación de órganos, por lo que los donantes tienen que expresar su voluntad de donar. Pero al expresar su voluntad de donar, hay pocos donantes, porque algunos no expresan su voluntad y fallecen sin haber expresado la voluntad de donar. Entonces, debido a esto, se pretende aplicar una política de consentimiento informado en la que se podrá donar los órganos si la persona no expresó su negativa a hacerlo y fallece. Entonces, si no dijiste que no querías donar tus órganos, si no lo expresaste en forma escrita, directamente los donan, ¿no? Esto es una política que, a modo de ejemplo, que se quiere implementar. Entonces ahí empiezan a surgir diferentes opciones, A, B y otras, que tienen que ver con nuevas leyes y nuevas normativas a aplicar a nivel nacional. Y ahí es donde este comité normativo consultivo actúa. Este comité y no los otros. En este tipo de casos, por ejemplo, el que te nombré. Sigamos. Comité de asociaciones de profesionales de la salud. Tamaño máximo ideal 40.
de 40 a 50 miembros, ¿no? Dice acá. ¿Cuál es la función? Se ocupa de cuestiones bioéticas que plantean los profesionales de la salud. Cada profesión, por ejemplo, hay asociaciones de médicos, de enfermeros, de farmacéuticos que plantean ciertos problemas bioéticos de acuerdo a su profesión. Bueno, es ahí donde el Comité de Asociaciones de Profesionales de la Salud actúa, ¿no? Y pueden establecer prácticas profesionales adecuadas, por ejemplo, formular normas y políticas y prácticas generales de los profesionales, específica, no es específica de un caso en particular como el de asistencia. No es específica, sino que tienen que ver con la profesión en sí, temas bioéticos de acuerdo a su profesión en sí, y no en un caso que se pueda presentar en un hospital, por ejemplo, particular de un paciente, porque ahí estaríamos entrando al Comité de Ética Asistencial Hospitalario, ¿no? Este comité tiene de 15 a 20 miembros, lo ideal, y acá sí se debaten cuestiones en la atención centrada a un paciente. Así, acá sí se plantean casos de determinados pacientes a resolver, en las que entran en conflicto dilemas bioéticos. Durante la atención en salud, ¿no? Y después tenemos los comités de ética de investigación como último, con un tamaño mínimo de 10 y máximo de 20 miembros según la UNESCO, donde se van a abordar cuestiones científicas en torno a investigaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver investigaciones con humanos, por ejemplo, el riesgo a que se exponen los participantes, los beneficios de los que no participan, ¿no? Todo en cuanto a investigaciones. Y este comité lo que hace es regular, por ejemplo, que no pase nunca más las atrocidades que vimos en los videos anteriores en los campos de concentración nazi, en investigaciones que hicieron en Tuskegee con varones con sífilis, ¿no? Todo eso lo vimos en el video anterior. O sea, previene y regula que no pase nunca más lo que pasó en el pasado en torno a investigaciones científicas con humanos, ¿no? Los comités tienen que estar libres de influencias políticas, económicas, tienen que ser autónomos. Bueno, ahora sí, hasta la próxima clase. El siguiente video lo que van a ver es específicamente el Comité de Bioética Hospitalaria, cómo se forma, el reglamento, estatuto, etc. Cualquier duda, estoy a su disposición, envíenme mensajes.